Vale, esta semana hemos dado los modelos de mercado. Hemos hablado de la competencia perfecta, de la competencia imperfecta, y la semana que viene lo que haremos es hacer ejercicios para calcular pues el precio y la cantidad demandada en función del tipo de mercado que se trate. Pero voy a explicaros con un breve resumen de toda la semana, voy a explicaros las características en función del tipo de mercado que estemos trabajando. ¿Qué tipo de mercado existe? Competencia perfecta, competencia imperfecta, como os he explicado. Cuando hablamos de competencia estamos hablando de rivalidad entre las empresas. Dentro de la competencia perfecta pues tenemos el mercado de tomates, lechuga, la alimentación, ¿vale? Y dentro de lo que es la competencia imperfecta pues tenemos el mercado de la telefonía móvil, de servicios bancarios, del automóvil, la energía, el petróleo. ¿Qué características existen? Si se trata de un mercado de competencia perfecta o si se trata de un mercado de competencia imperfecta. En principio, si estamos hablando de un mercado de competencia perfecta, quien sale beneficiado es el consumidor. ¿Por qué? Porque es quien determina el precio del producto. Si los consumidores consumen mucho de un producto, pues ese producto aumentará el precio, ¿vale? Debido a que los oferentes o los vendedores ven beneficioso su venta, ¿vale? Entonces, ¿qué características existen? No hay barreras de entrada para entrar a este tipo de mercado, no hay que hacer una inversión muy grande en tecnología o en I+D, ¿vale? No hay... hay muchas empresas, existe dentro del mercado, el producto es precio aceptante, hay plena información sobre él y es un producto homogéneo, es decir, no hay diferencias. En los tomates pues no hay mucha diferencia entre ellos, más o menos unos pueden ser más maduros, menos maduros, pero diferencia del tomate en sí, no. Cuando hablamos de competencia imperfecta, pues ¿quién sale beneficiado? El productor. ¿Por qué? Porque el precio suele ser mayor al de equilibrio, al precio de equilibrio que hablábamos la semana pasada dentro de oferta y demanda, pues el precio dentro del monopolio de competencia imperfecta es superior al de equilibrio. Por lo tanto, el productor es quien sale beneficiado, obtiene más beneficios. Existen las características es que existen grandes barreras de entrada, es decir, para pertenecer a este tipo de mercados hay que hacer grandes inversiones en tecnología, en I+D, en personal cualificado. El producto es diferenciado, es decir, es único, no se produce un mismo producto, hay algo que le diferencia respecto a otro. El porcentaje de la cuota de mercado, es decir, de la participación de ese producto en el mercado es bastante elevado. Hay un poder para fijar el precio, son ellos, es el monopolio o el oligopolio o el de la competencia monopolística quien marca ese precio y existe una o muy pocas empresas, ¿vale? Continuamos. Más, por favor. Dentro de competencia imperfecta, ¿qué diferentes tipos de comportamiento existen? Pues existe un tipo de comportamiento cooperativo, es decir, las empresas, debido a ese monopolio, se ponen de acuerdo para la producción y en eso todos salen ganando. Aquí tenéis un vídeo, que lo veremos después, sobre la película de Una mente maravillosa, donde el matemático Nash pues, explica un poco la importancia de la cooperación. Otro tipo de comportamiento es la colusión, que es no cooperar, es decir, porque no se quiere tener menos beneficios que el otro, gana la empresa dominante, es decir, quien es capaz de hacer un producto dominante, un producto que abarque toda la cuota, pues ese de mercado es el que sale ganando. Y siempre busca perjudicar a un tercero, eso puede ser pues, con el tema del oligopolio dentro de las líneas aéreas, es decir, pocas, entre 2 o 3 líneas forman el mercado, entre ellas pues abarcan toda la cuota de mercado y si entra una empresa a hacer competencia, es decir, a dominar el mercado, pues entre ellas, a través de una bajada brutal de precios, pues la echan del mercado. El cártel es otro comportamiento que es un acuerdo formal que se realiza entre varias empresas y ellas deciden qué precio
se va a poner del producto, qué cantidad se va a producir y cómo se va a distribuir. Es decir, siempre los precios son superiores a los precios del mercado y de equilibrio dentro del comportamiento de los competidores en competencia imperfecta. Respecto... Avanza, por favor. Vale, gráficamente, ¿cómo lo podemos expresar? Pues aquí tenemos un gráfico de un mercado de competencia perfecta y aquí tenemos un gráfico de un monopolio. Si veis, el precio de equilibrio, que es aquel que son los oferentes y los demandantes los que están dispuestos a pagar y a vender, y la cantidad de equilibrio, que es la cantidad que están los demandantes y los oferentes dispuestos a vender y a comprar, el precio es superior a este de equilibrio, en el precio del monopolio. Si os dais cuenta, este precio es superior. ¿Qué pasa? Pues que se produce hasta el precio de equilibrio un excedente del consumidor, es decir, siempre por debajo del precio de equilibrio, el consumidor está dispuesto a comprar ese producto. Por encima, es el productor quien está dispuesto a vender ese producto, ¿vale? En el monopolio pasa también más o menos lo mismo, lo único que pasa es que el precio de equilibrio está por debajo del precio del monopolio, ¿vale? Y existe siempre en un mercado de competencia imperfecta una pérdida social o un coste social, ¿vale? Porque no existe bastante cantidad de producto dentro del mercado, porque el monopolista no le interesa vender más cantidad, para así mantener ese precio elevado, ¿vale? Entonces son los consumidores los que sufren ese coste, porque no tienen bastante producto y tienen que pagar el precio que marca el monopolio o el de competencia monopolística o el oligopolista. Continuamos. ¿Por qué existen los monopolios? ¿Por qué se dan esos monopolios? Bueno, primero porque existen unos recursos que son necesarios, ¿vale? Y una empresa es capaz de hacer una inversión importante para poder obtener ese tipo de recursos y después distribuirlos. O sea, la empresa sudafricana De Beers controlaba el mercado de los diamantes. En el siglo XIX era el 80% de la cuota de mercado que vendía ese tipo de producto. Entonces, hoy en día, pues, gracias a los países rusos, o sea, Rusia y otros países nórdicos, pues ha hecho disminuir ese tipo de cuota de mercado y este monopolio. Pero aún así hay pocos que recurren a este recurso y que lo distribuyen, porque la inversión es bastante elevada para poder sacar este tipo de producto. ¿Qué otra cosa? ¿Por qué? Por el control tecnológico, los monopolios, los de competencia imperfecta, los monopolios o oligopolios de la parte de tecnología, como puede ser Microsoft, pues también hizo una inversión considerable y para poder, digamos, competir con este tipo de tecnologías, pues es necesario hacer ese tipo de inversión. ¿Por qué también? Porque antes el Estado pues, permite que una empresa pueda ofrecer también un tipo de producto como el petróleo, la energía, la luz, y es el Estado quien controla el precio de ese producto. Antes era solo Repsol, gestión de aduanas, ¿vale? Y el Estado hizo que no hubiera un monopolio tan agresivo, haciendo pues eso, que los monopolios tengan que ser patentados, el producto tenga que ser patentado, ¿vale? Aquí existe en esta página web los 10 monopolios más grandes que existen hoy en día en el mundo. Si queréis bajarlo, pues entráis a esa web y lo veis. ¿Por qué también? Porque existe eso, pues monopolios naturales como el agua, la luz y la electricidad que debido a esa necesidad
de ese tipo de suministro, pues también se vio que existían unos costes fijos muy elevados y unos costes variables bastante bajos. Por lo tanto, se veía más rentable, se ve mejor y más rentable y más beneficioso que sea una empresa o muy pocas las que suministren este tipo de suministro, porque sería muy costoso que hubiera muchas empresas que invirtieran esa cantidad de dinero en tecnología para hacer este tipo de suministro y que ese coste fijo tuviera que repartirse entre los que obtienen ese tipo de suministro, claro. Sería mucho más costoso que el que sea una empresa la que se dedique a esto. Y después tenemos cómo se pueden controlar los monopolios. Pues bueno, los consumidores se encuentran con unos precios más elevados y con una cantidad menor de producto, como os he dicho antes, y suelen aparecer pequeños sustitutivos, bienes sustitutivos, es decir, pues bueno, quien no puede consumir Coca-Cola, pues lo sustituye por la marca Cola. Entonces es otra empresa la que hace un producto con un gusto similar, pero no llega a ser Coca-Cola. El petróleo, pues es el Estado quien controla el precio, ¿vale? Quien hace subir y bajar los precios del petróleo para que no existan empresas privadas que se encarguen de suministrar ese tipo de producto debido a la necesidad de obtener ese tipo de producto y no se aprovechen de ello y pongan unos precios superiores a los que se debería de poner. Controla ese tipo de precios. Por ejemplo, Correos, pues Correos, si fuera una empresa privada que se dedicara a repartir el correo, pues también podría aprovechar la necesidad de ese tipo de empresa y poner un precio que sería superior al que realmente hay, ¿vale? Entonces es también la gestión de ese tipo de servicio el que lleva por parte del Estado. La electricidad, pues el Estado es quien concede a empresas ese tipo de producto, el suministro de ese tipo de producto y quien controla también el precio que pone a ese tipo de producto. Es decir, son empresas privadas las que controlan el precio del suministro, pero son controladas por el Estado. Eso es, hoy en día no podemos hablar de un mercado de competencia estrictamente perfecta y tampoco podemos hablar de una competencia estrictamente imperfecta, es decir, en función del tipo de producto y las necesidades que cubre, pues se inclinará más hacia un tipo de mercado u otro. ¿Os ha quedado claro? Sí. Yo.